lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ebenecer Televisión presenta Amigos del Ministerio. En estas hojas, Señor, el deseo de ver ese milagro, esa sanidad, esa liberación en sus seres amados. Quizás personalmente han plasmado esa petición de algo que están esperanzados, Señor, a recibir. Y tú que eres bueno y que de acuerdo a tu voluntad y en tu gloriosa soberanía haces las cosas, Señor, por favor, toma en cuenta cada nombre para que conozcan ese Padre de misericordia una vez más. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, y que tu palabra nos ubique, nos ayude, Señor, nos haga elevar nuestra fe a mejores niveles cada día y saber que tenemos el cuidado tuyo, la protección tuya y sobre todas las cosas tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya, Señor, pongo en tus manos estos días de visita que estaré acá, para que sea tu glorioso Espíritu Santo el que nos dirija para impartir esta palabra. Tomo autoridad en tu nombre, ato y ligo al hombre fuerte de esta ciudad, y todo obrero de iniquidad, todo enviado, Señor, lo enmudecemos en el nombre poderoso de Jesús, para que ningún dicho ni agüero pueda funcionarle en el nombre de Jesús, y que un vallado de fuego anule toda intervención de las tinieblas para estorbar lo que tú quieres hacer en medio de tu pueblo. Desde ya, Padre, establecemos tu nombre en alto y declaramos la victoria sobre nuestras vidas, sobre cada hermano y cada hermano presente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Quiero comenzar diciendo que este es un buen tiempo para todos nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que nos han proclamado para este año el año de la misericordia, y en este tiempo nosotros vamos a ver y ser testigos de cosas que Dios hará a favor de cada uno de nosotros para poder manifestar la realidad de esa misericordia en nuestra vida. Venía a mi mente uno de los pasajes que tiene que ver acerca de la intervención de Dios a favor de su pueblo, y voy a solamente a citarlo porque no es la base para hoy, pero venía a mi corazón y quiero exponerlo. Y es aquel pasaje donde se habla de un rey llamado Asuero, en el cual al cual un día se le presentó una mujer, una doncella llamada Esther, para pedirle que interviniera a favor de una sentencia, es decir, para que revocara una sentencia que un personaje malo que representa los anhelos de las tinieblas, las agendas de Satanás en contra del pueblo de Dios, se pudieran ser anuladas con la intervención de ese rey. Y esa es una figura muy poderosa acerca de la misericordia, porque la Biblia dice de que esta mujer comienza a expresarle lo que había sucedido con el pueblo que ella representaba, y ella misma dice: hemos sido vendidos como para el exterminio, para la matanza, para la destrucción. Y ella entonces comienza a expresarle de que si hubiese sido una oposición mínima o pequeña, que se conformarían. Utiliza la expresión diciendo: si para esclavos hubiéramos sido vendidos, no hubiéramos dicho nada. Es decir, se hubiesen conformado a ese tipo de hostigamiento. Sin embargo, cuando pregunta a ese rey quién ha hecho tal cosa, la Biblia dice que esta mujer responde: ese malvado Amán es el adversario y enemigo que nos ha puesto en terror a todos nosotros, y se entiende a través de un decreto. Ahora, ese rey interviene a favor
de la súplica de esta mujer que representa la iglesia. Ese rey, desde este punto de vista, representa la intervención de alguien que tiene poder para revocar cualquier cosa negativa en contra del pueblo de Dios. De tal manera que hace uso del poderío que tiene, hace uso de la autoridad, hace uso de su jerarquía, hace uso de su posición como rey en ese momento. Ahora, lo que quiero explicarle a usted, que basado en eso, el Señor me hablaba a mí de que sobre poderes que estén en la tierra hay alguien que tiene todo poder, y ese alguien es el que está a favor de todos nosotros para intervenir mostrándonos misericordia, pero para revocar también cualquier cosa negativa, cualquier cosa que esté estorbando nuestra vida, para que nosotros podamos entonces marchar hacia la meta de nuestro llamamiento supremo y poder estar listo para aquel día cuando suene la trompeta final y reunirnos con el Señor en las nubes. Bendito sea el Señor. Dele palmas al Señor de la gloria. Ahora bien, por alguna razón, déjeme expresarle con toda sinceridad, no sé, y estoy tratando de preguntarle a Dios, ¿por qué es que cada vez que vengo a este lugar, los temas que el Señor me permite siempre los titulo con el número 7? Y no crea que es algo que he hecho intencionalmente, sino que hasta hoy me di cuenta. Nuevamente otro tema titulado donde tomo en cuenta el número 7. Y entendiendo lo que he aprendido a través de los años, algún significado acerca de este número, entiendo yo que el número 7 nos habla también de dimensión que Dios quiere establecer. De tal manera que Dios tiene algo especial para ustedes aquí en San Pedro Sula, para establecer algo grande, donde ustedes puedan vivir cada día con esa presencia maravillosa de Dios que les ha acompañado por mucho tiempo y que les acompañará el resto que queda. Pero Dios va a comenzar a hacer cosas maravillosas. Ustedes van a aprender a discernir y a reconocer las manifestaciones de esos poderes de Dios en medio de ustedes, actuando poderosamente, de manera poderosa a favor de su iglesia. Entonces, este tema que lo he titulado así, los 7 poderes, nos hablan de la majestuosidad del Dios que tenemos. Debemos de saber, hermanos, que cuando hablamos de majestuosidad, realmente no toda la iglesia, cuando hablo de la iglesia esparcida en el mundo, entiende lo que es la majestuosidad de Dios. Realmente me doy cuenta cómo mucha gente puede llegar a confundir el poder de Dios con otros poderes que tienen otra fuente. Y esto no es nuevo, porque esto lo podemos ver nosotros aún en las mismas escrituras, especialmente en aquel libro de los Hechos, donde notamos cómo la iglesia, aquella iglesia a la cual se le llama la iglesia primitiva, comenzó con un despertar, con un avivamiento, donde la gente era sanada, donde la gente era liberada, donde se convertían multitudes al Señor, donde personalidades o personajes que alguna vez estuvieron al servicio de las tinieblas abandonaban sus creencias, abandonaban aún hasta sus libros de consulta para tener el éxito en lo que ellos hacían de parte del reino de las tinieblas. Y me llama la atención que siempre hubo algún sector que confundía la fuente de donde venían algunos poderes, de tal manera que en el libro de los Hechos se habla de un hombre llamado Simón, que dice la Biblia, asombraba a las multitudes haciendo artes mágicas. Y usted sabe que la magia tenía su origen de carácter babilónico. Babilonia fue la fuente de la magia, de tal manera
que los caldeos eran muy especialistas y hasta esa región, hasta ese tiempo se había disipado, hermano, ese conocimiento que la Biblia lo menciona como artes mágicas. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque lo que me llama la atención, que lo que dice el libro de los Hechos, que la gente asombrada cuando miraban a ese hombre llamado Simón hacer actos de magia, ellos decían: este es el gran poder de Dios. Le atribuían a otras fuentes esa manifestación, entre comillas, de poderes. Y la palabra me llamó la atención porque utiliza dos términos que en el diccionario griego usted sabrá de que utiliza la palabra mega para hablar de gran, y utiliza también la palabra dunamis para referirse al poder. Pero cuando yo vi esta palabra me di cuenta de que esta es la que más se menciona en la Biblia acerca del poder. Es una de las palabras que la mayor parte de la cristiandad la identifica más fácilmente, y básicamente como que se le da una generalidad, de tal manera que se piensa de que cuando se habla de poderes de Dios se refiere única y exclusivamente a ese poder, como que solamente ese existiera, aunque es traído mediante el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo. Hermano, con temor y temblor lo estoy diciendo. Pero Dios nos dejará ver en esta hora de que además de ese glorioso poder dunamis, existen otros poderes. Y al mencionar el número 7 no lo hago cabalísticamente, sino lo hago en el sentido de que significa que es algo perfecto, algo completo, un poder de Dios que se manifiesta de 7 maneras, y que lo que lleva es la perfección del mismo Creador, del mismo Dios, para darnos a nosotros la confianza y la fe que lo que Él va a comenzar haciendo, manifestando su poder y haciendo su obra, no quedará a medias, sino que lo llevará a la perfección, lo llevará al final para que esa obra sea completa en usted y en mí. De tal manera, creo yo con todo mi corazón, que si este día el Dios de la gloria nos concede empezar a conocer ese poder, lo verás que irá de aumento en aumento, de triunfo en triunfo, de poder en poder, hasta finalizar lo que Él comienza. Bendito sea Dios. Ahora, esto es lo que leíamos entonces en el libro de los Hechos. Pero entonces entendamos un poco también de lo que es ser el Dios majestuoso. Tener a nuestro favor la majestuosidad de Dios, el Dios majestuoso, en parte significa que Dios es infinito. Y al ser infinito Dios significa que Él no está limitado para hacer lo que Él quiere, y que no hay nada imposible que Él pueda hacer a favor de tu vida, especialmente en este tiempo del año de la misericordia. Él es universal y Él no tiene límites. Dios es infinito, y ahí comienza el entender qué es el gran poder de Dios. El verdadero poder de Dios comienza con conocer la magnificencia de Dios, y entre esas ideas que nos deja ver qué es ser magnífico Dios, es que Él no tiene límites. Para Él no hay límites, hermano. También Dios es sin medida, y eso significa que Él no crece ni decrece. Eso significa que en Él, hermano, no existe que cambie. Nosotros entendemos que la creación sí tiene medidas. Se puede medir por peso, se puede medir por números, se puede medir en distancia, se puede medir, hermano amado, en velocidad, etcétera. Pero el Dios maravilloso que tenemos es sin medida. Él no crece ni decrece, y ese es el Dios maravilloso que está a favor de nosotros. Dios también es inmutable, repito, no hay posibilidades de cambio en Él. Por eso dice las Escrituras en el libro de Hebreos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hermano, oiga esto: Él no se deteriora, Él, hermano, no cambia.
En la mañana sigue siendo el mismo Dios magnífico, en la tarde sigue siendo el Dios magnífico y por las noches sigue siendo el Dios magnífico que tenemos. Dios, hermano, es inmutable y ahí vamos a ver la manifestación de su poder. Encontramos también que es omnisciente y eso significa que Él lo sabe todo y que no necesita aprender de nadie. Dios nunca se sentará a la luz de un púlpito para aprender de nosotros. Él lo sabe todo. Él tiene la respuesta para todo. Él sabe las cosas que tú necesitas. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe contra quién es tu batalla. Y Él sabe cómo destruir a tus enemigos, porque Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Bendito sea Dios. Mire al Creador que tenemos, mire al Dios que tenemos, mire al Padre que tenemos. Magnífico. Dios es omnipotente también. Y eso significa que Él tiene todo poder y toda autoridad. Él tiene dominio sobre todas las cosas, porque Él es el Altísimo, el que manifiesta todo poder. No hay poder sobre la faz de la tierra, no hay poder en las jerarquías espirituales que puedan, hermano, confrontarlo y que puedan negarse a ese poder omnipotente del Dios maravilloso. De tal manera de que si hay alguien afectado por brujería, por hechicería, por algún trabajo de las tinieblas, hoy conocerán lo que es el poder del omnipotente que está sobre todo poder, y no hay diablo ni potestad que se resista a lo que Dios hará en esta noche. Bendito sea su nombre. Si usted lo cree, dele palmas al Señor de la gloria. Esa es la buena noticia que traigo para usted en esta noche. A su favor y a mi favor está el Dios magnífico. Bendito sea el Señor. Ahora, déjeme ponerle una base bíblica para iniciar acerca de lo que Dios sabe y nos revela a través de su palabra, y de lo que usted y yo debemos hacer para entrar en esas dimensiones de estos 7 poderes del Altísimo. A mí me llama la atención que en el libro de los Salmos, este Salmo 91, muy conocido por todos nosotros, desde el primer versículo en adelante, podemos nosotros entender que nos están dando como la explicación de los diferentes niveles de conflictos que existen en contra del ser humano. Desde ahí podemos ver, hermano, las clases de conflictos y problemas que experimenta el hombre, la humanidad y aún los creyentes. De tal manera que esos conflictos, según estos pasajes que vamos a leer, deja ver las esferas variables con las que es atacado el hombre, pero a la misma vez se puede ver cómo Dios, interviniendo, rompe con esas esferas de tiniebla. Dice el versículo 1 en adelante, dice, y esto es el consejo para usted y para mí: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. El que habita bajo ese abrigo del Altísimo debe de saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los portadores de esos 7 poderes del Altísimo. De tal manera que cuando estamos sumergidos en ese abrigo, cubiertos por ese abrigo, entonces nuestra expresión será: mi Dios en quien confío. El verso 3 en adelante explica las esferas de problemas. Dice: porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Verso 5: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en el mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado
y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercarán. Bendito sea el Señor. Oiga esto, los problemas van a estar ahí. El enemigo tratará de hacer que estas esferas se mantengan activas, porque eso es el plan de él, en contra de gente. Pero la diferencia entre el que va a sufrir y el que va a salir victorioso es que unos aprendieron a refugiarse en el Altísimo, y aunque las tormentas estén, han aprendido a confiar, porque Dios no miente, y lo que Él ha prometido en su palabra es siempre amén, hermanos. De tal manera de que este tiempo vas a ver con tus propios ojos cómo los enemigos serán puestos debajo de las plantas de vuestros pies. Este es el tiempo donde tú te darás cuenta que las batallas que habían durado por mucho tiempo en contra de tu vida han llegado a la sentencia de su culminación, y tu enemigo está sentenciado para experimentar una gran derrota que viene de parte del Dios que manifiesta sus 7 poderes desde la esencia que es el Altísimo a favor de los suyos. Bendito Dios. ¿Usted está conmigo? Entonces, ahorita voy a iniciar de lleno. Basado en eso, para poder entender esto, como que el Señor me permitió acercarle en la lupa algunas palabras que leemos constantemente, pero ampliando el concepto que va más allá de lo típico, de lo tradicional, utilizando, hermano, definiciones que son más claras con relación a lo que tiene que ver con el poder que Dios quiere que nosotros conozcamos. Entonces, para que usted tenga una idea de estos 7 poderes, voy a poner de una vez la lista ya. Claro que no tengo hoy todo el tiempo para explicarlas, pero vamos a empezar este día. El primero se llama el poder Arcai, el segundo se llama el poder Exousia, el tercero el poder Iscus, el 4 es el poder Kratos, el quinto es el poder Dunamis, el sexto Energía y el séptimo el poder Megaleiotes. Note usted 7 poderes que cada uno de ellos es para impactar tronos de tinieblas, para desbaratar proyectos del enemigo, para desarraigar y destruir toda cosa maligna que se haya levantado. Repito, este es un buen tiempo para nosotros, donde vamos a entender cómo la misericordia de Dios también nos dejará ver ese potencial divino a favor de nosotros. Entonces, cada uno de estos, hermano, tiene un significado. Cada uno de estos es con una razón profunda, divina, donde Dios, cada vez que lo manifiesta uno de estos poderes, es mostrar misericordia y es auxiliar al que está necesitado. Oiga lo que acabo de decir. Cada vez que Él hace manifestar uno de estos poderes, es para ayudar al necesitado, es para cambiar una situación de repente y darle un giro completo, hermano, y que la vida de aquel que lo experimenta sea totalmente diferente. Bienaventurado aquel hombre y aquella mujer que experimenta 1, 2, 3 o los 7 poderes del Altísimo. Cuán bienaventurado será ese hombre y esa mujer que logra ser impactado por la manifestación de estos poderes. Nunca más será el mismo. Nunca más
será la misma persona con las mismas situaciones. Su vida será cambiada radicalmente. Porque cuando Dios opera en estos poderes, aquella gente que en la Biblia encontramos que los conoció, nunca más volvieron a ser los mismos. ¿Usted está conmigo? Entonces permítame avanzar un poco más. Hablemos del primero. Este primer poder es la palabra arcai, y es el primer poder del Altísimo. Este poder, por definición, significa el poder divino que puede crear los principios. Oigan esto: el poder divino que puede crear los principios. ¿Cómo así? El principio de una nueva vida, el principio de una nueva etapa, el principio de una nueva oportunidad. Él puede hacer las cosas nuevas para ti, porque el poder arcai es el poder que inicia todas las cosas. Por eso es un borrón y cuenta nueva. Cuando este poder es manifestado, ahí se puede entender que Dios te está concediendo un principio en aquello que había sido tu final. Oiga esto: ¿y cuánta gente no necesita una nueva oportunidad? ¿Cuánta gente no ha estado clamando para que Dios cambie la situación? Y este es el poder que llega cuando hay esa necesidad. Puedo preguntar: ¿habrá gente acá que necesita ese poder que le crea y que Dios pueda hacer las cosas de nuevo, como en un principio? Su fe es importante esta noche. Su fe es importante y activará ese poder. Ahora mire qué interesante, de que cuando miramos esta palabra, yo sé muy bien que algunos ya la identificaron con otro término que voy a utilizar, y es la palabra arche. Es la misma palabra. Usted mira, por eso he puesto del diccionario Strong el numeral de referencia número 746. Es la misma palabra. Pero me llama la atención que cuando nosotros o su servidor ha venido a hablar de el arche, solamente lo hemos explicado desde el punto de vista de una jerarquía, como que arche representa solamente a una entidad que tiene esa posición de rango en esa jerarquía. Pero lo que me llamó la atención es cuando yo me fui a buscar los significados que van más allá de ese concepto, y me encontré con esa bendición de saber que arche, además de ser una jerarquía dentro del mundo espiritual de Dios, representa también el poder para crear los principios. Ahora, vea usted, trate de seguirme, porque esto es importante para poder ministrar esta noche. Este poder se puede pronunciar en diferentes formas: arcai, arche o arge. Son diferentes términos que tienen que ver con la misma palabra. Significa entonces, dependiendo el nivel de interpretación, significa principio, significa principado, significa príncipe, significa origen o causa, pero significa poder. Entonces, la palabra arche o la palabra arcai es el poder que Dios utiliza para los principios. Para aquel que está clamando y quiere darme una oportunidad: Señor, concédeme una nueva etapa. Dame, Señor, un principio para comenzar de nuevo. Este es el poder que se ha de manifestar
a favor de esa persona. Ahora, déjeme ir ampliando entonces esto. El primer poder del Altísimo, debe de saberse que el Altísimo es la fuente del principio y del génesis de todas las cosas. La palabra génesis tiene que ver con ese principio, y ese principio tiene que ver con un poder que Dios manifiesta, de tal manera que el poder arcai es con el que Dios inicia todas las cosas. Sin ese poder Dios no inicia nada. El poder arcai o el poder arche es con el que Dios inicia todas las cosas. Y repito, hermano, ese poder maravilloso que Dios nos va a conceder te dejará ver qué es lo que Dios hace para que tú lo experimentes. De tal manera que arcai o arche describe la omnipotencia de Dios. Y por esa razón yo le hablaba al principio de lo que significa el Dios magnífico, la omnipotencia de Dios. Y este poder, en términos industriales, si puedo utilizar ese término, o eléctricos, es el poder del inicio, es el poder de encender algo, es el poder que enciende una nueva historia en tu vida, es el poder eléctrico para arrancar, hermano, otra parte en tu vida. Así como un poder eléctrico arranca los grandes motores, un chispazo que dura segundos, que dura, hermano, milésimas de segundo para darle inicio y darle la fuerza a esas naves que se desplegan sobre los océanos o que vuelan sobre los aires. El poder arche, en ese término, significa que viene sobre esa persona una fuerza como eléctrica que lo va a hacer, por caído que esté, por débil que esté, por sin fuerzas que esté, le llegará tanto ese poder que lo levantará para iniciar una nueva etapa en su vida. Bendito sea Dios para siempre. Es un poder que enciende de nuevo aquel que había abandonado su vocación, aquel que ya no profetiza, aquel que ya no canta, aquel que ya no ora, no intercede por la magnitud de los problemas, por las batallas, aquel que perdió el gozo, aquel que ha sentido que ya no tiene la fe, aquel que se ha dado por vencido en medio de las batallas. Ese poder te vuelve a iniciar, ese poder te vuelve a encender en aquello que disfrutabas, en aquello que era tu vida, en aquello que fluías. Es el poder que inicia los principios. Bendito sea Dios, porque arche es el poder para crear el comienzo de las nuevas cosas. Este año mucha gente se levantará. Este año el que se consideraba muerto va a experimentar la vida de Dios nuevamente, porque es un año maravilloso. Nos han proclamado un buen tiempo. ¿Dónde se manifiesta este poder? En todo aquello que necesita un orden, en todo aquello que necesita ser ordenado otra vez. Ese poder, donde hay caos, ahí se manifiesta. Donde hay crisis, ahí se manifiesta. Donde hay devastación, ahí se manifiesta. Donde hay tinieblas, ahí se manifiesta. Donde todo se cree perdido, ahí llega el poder arcai, el poder divino que crea los principios de todas las cosas. Bendito sea su nombre. Esto es maravilloso. Porque ¿quién en la vida, caminando por esta senda, no ha sufrido alguna vez un ataque o un impacto con la intención de devastar su vida? ¿Quién no ha experimentado, hermano, muchas veces el fracaso, la derrota, la falla? Y mucha gente le ha costado levantarse
y claman preguntándose cuándo será ese tiempo. Y este es el tiempo. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? Haciéndote que seas el objeto de la experiencia del poder Arcai, que llega para encender la vida de nuevo, sin importar qué tan hondo el ser humano o el creyente se haya hundido. Dios con ese poder lo levanta de nuevo, porque va en contra de todo aquello que te estorbó en la vida. Ahora déjeme darle un pasaje más para explicar lo que es ese principio, que ese poder aparece cuando hay tinieblas. Dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 1, ahí aparece esa palabra. Y ahí dice: en el principio, en el Arcai, existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el Arcai de Dios. Interpretémoslo: Él estaba en el poder de Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Ese poder Arcai aparece donde hay tinieblas, porque ese poder Arcai tiene la fuerza ilimitada para que ninguna tiniebla la pueda soportar. Por eso dice la Escritura, en esta versión no la comprendieron, pero la palabra que utiliza el griego es catalamba. Y la palabra catalamba, sustituida por no la comprendieron, significa que las tinieblas no pueden extinguir ese poder que viene con luz. Significa que las tinieblas no pueden apagar ese poder. Significa que no pueden sofocarla y que no pueden prevalecer contra ese poder. Oiga lo que estoy diciendo en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu inmundo, todo demonio, todo principado, toda hueste sabe lo que estoy diciendo y sabe que estoy declarando una sentencia desde este momento, porque el poder Arcai no lo puede, hermano amado, contener, porque se da de parte de Dios para disipar las tinieblas, para atacar la oscuridad. No importa qué tan patente sea, Arcai la disipa. El primer poder del Altísimo aparece donde hay tinieblas. ¿Cuánta gente sabe que su enfermedad no es únicamente por descuido, por mala alimentación? Hay gente que es consciente que las enfermedades, algunas de ellas están ligadas a ataques espirituales. Hay gente que sabe que el problema económico no es porque no son productivos, sino que es un ataque a las finanzas, a la economía. Hay gente que los ataques a la familia se deben porque hay alguien que los está creando. Y de ese tipo de problemas es donde se manifiesta el Arcai de Dios. Ese tipo de conflictos son los que Dios quiere neutralizar y destruirlos para siempre, para que la bendición que Él ha declarado fluya y no haya diablo que la pueda robar.
para que la sanidad divina por la cual y porque por sus llagas somos sanados, tú la puedas recibir, para que la restauración familiar, la unión familiar pueda prevalecer. Dios manifiesta su poder. Ahora déjeme darle otro pasaje de la palabra principio y tinieblas, y encuentro una base en los primeros versículos de la Biblia. En el versículo 1 voy a leer y después leemos el 2. Dice: en el principio. La palabra principio del Antiguo Testamento, por supuesto, es hebreo, pero el equivalente de esta palabra hebrea es arcai. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia dice: y la tierra estaba sin orden y vacía. Oiga esto. Y las tinieblas, otra vez, principio y tinieblas, cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz. Si le aplico Juan 1:1 en adelante: y las tinieblas no la comprendieron, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, y las tinieblas no pudieron sofocar el poder arcai que se manifiesta como la luz del principio para disipar las tinieblas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque según este pasaje, habían tinieblas, había caos, había devastación, y en ese estado Dios manifestó el primer poder, el poder del principio, para ordenar el caos y hacer una restauración de todas las cosas. A partir de aquí, el poder arche es el poder que principia nuevas cosas u ordena de nuevo las cosas para nosotros. Oiga esto: viene a erradicar las tinieblas en contra de los hijos de Dios. Viene a disipar las tinieblas en contra de los hijos de Dios. Entonces, arcai es el poder para reordenar. Mire la palabra que en los primeros versículos de Génesis tiene que ver con el desorden. Es la palabra tou. Y significa, esa palabra significa en caos, vacía, sin forma, en confusión, solitaria, en desperdicio, desértica, irreal, pero tiene que ver también con caos generacional. Y la tierra estaba en desorden, estaba en ese estado caótico, vacío, sin forma, en confusión, solitaria, en desperdicio, desértica, algo irreal. Pero me llamó la atención que esa palabra también significa caos generacional. Ese es el estado de una alma también. Recuerde que en el libro de Mateo el Señor dio una parábola y habló de 4 tierras. Esas tierras representaban a personas, ¿sí? La buena semilla cayó en pedregales, cayó entre espinos, cayó a la orilla del camino, y otra cayó en buena tierra. El misterio del reino, uno de los misterios del reino que Jesús presentó, es hablar de la tierra en semejanza a tipos de hombres, para que nosotros viéramos el caos del principio. Y aunque literalmente era un caos sobre la faz de la tierra, ese mundo representa el alma de una persona que las tinieblas
la han convertido en este estado. Pero ahí nadie puede auxiliar a una persona, solo el primer poder del Altísimo, el Arcai. Esto es como preguntarle a alguien: ¿quién quisiera ser el gadareno? La gente dirá: no, renuncio, rechazo, reprendo. Pero el gadareno experimentó el favor de Dios por medio de Cristo. Cristo fue a buscarlo a su propia región donde había sido derrotado. Y Cristo llegó para cambiarle la vida y darle un reinicio, un principio a ese hombre. Le cambió la vida radicalmente, porque aquel hombre que gritaba en medio de los sepulcros, que se cortaba, que ni cadenas podían contenerlo, se convirtió después en el evangelista de toda aquella región, llevando el mensaje de ese poder que transforma las vidas. Ahora oiga esto. Cuando hablamos entonces de ese estado en el que se encontraba la tierra, me llamó la atención esto también, que dice la Escritura que tinieblas cubrían toda la faz de la tierra. Me llama la atención. Note lo que acabo de decir: tinieblas. Y en la Biblia hay una gran diferencia en hablar en término plural o singular de tinieblas. Porque resulta que en la Escritura, según la Biblia de las Américas, la palabra tiniebla singular solo una vez se dice en toda la Biblia. La palabra tiniebla en término singular, pero en término plural aparece 135 veces, dicha en 126 versos de toda la Biblia. Lo sorprendente es que Dios sabe cuando expresa tinieblas o tiniebla. Cuando es tiniebla se refiere a una clase de tiniebla nada más. Pero cuando son tinieblas se refiere a niveles de tinieblas. Y el nivel de tiniebla no es el mismo en todos. Hay más profundo uno que otro. Cuando es tiniebla, con todo temor y quiero decirlo, cuando es una tiniebla, quizás usted o yo, el hermano Mario, puede reprender y cambiar a través de una liberación. ¿Aló? Cuando son tinieblas, no importa en número, en medida, cuántas, solo la puede cambiar el poder del Altísimo, llamado Arcai de Dios. Dice la Escritura: si vuestra luz fuera tiniebla, cuán grandes son las tinieblas. Y hasta le está hablando a los humanos. Si la luz que hay en ti es tinieblas, parece irónico, hermano. Cuán profundas entonces son las tinieblas. Ahora, dice la Biblia, voy a citarlo nada más, Primera de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz y en él no hay tiniebla, singular. La única vez que aparece singular en Biblia de las Américas. Y luego dice: no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, plural, mentimos y no practicamos la verdad. En ese pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, verso 6, es la única vez que aparece la palabra tiniebla singular. De ahí, en toda la Biblia se utiliza el término tinieblas, tinieblas y tinieblas. Y esta palabra es chochek, que significa
oscuridad, tinieblas, ausencia de luz, y significa también ignorancia. Ahora, ¿cómo entonces son los niveles de tinieblas? Entonces, por lo menos 4 niveles de ellos son que hay atmósferas de tiniebla, hay climas de tinieblas, hay fortalezas de tinieblas, hay culturas de tinieblas, hay sistemas de tinieblas y hay dimensión de tinieblas. Entonces, por eso hay varios niveles. Y lo que hace la atmósfera de tinieblas es diferente a lo que hace el clima de tinieblas, y así sucesivamente. Pero lo que me llama la atención, que cuando Satanás quiere convertir en un estado caótico, que leíamos, la palabra tau significa que lo que quiere es ir estableciendo una por una, dando lugar y tiempo a que cada nivel pueda hacer su función, y que a la vez cada nivel garantice la entrada del otro nivel de tinieblas. ¿Me dan a entender? Ahora, esto es interesante, porque entonces cuando las tinieblas se vuelven más profundas que otras, todas comienzan con el primer nivel, que es el pionero de las tinieblas. Y ese primer nivel es la atmósfera de tinieblas. Entonces, si la atmósfera de tinieblas es el pionero en el reino de las tinieblas para establecer los niveles de tinieblas, no es cualquier nivel. De tal manera que Dios no espera a que llegue hasta el final el proceso del establecimiento de tinieblas para manifestar su poder, sino que, como es el principio de las tinieblas, Dios lo ataca con el poder de los principios de todas las cosas. Espero que me haya captado. Ahora, sigamos adelante. Usted no sabe para dónde lo llevo en esta noche. Este nivel de atmósfera de tinieblas se establece de la siguiente manera. Oiga esto: las atmósferas de tiniebla no son permanentes. Una atmósfera nunca es permanente, es variable, cambian constantemente, no son estables, de tal manera que son cíclicas. Una atmósfera es variable. Cuando el enemigo quiere establecer una atmósfera, lo que hace para que no sea detectado es que los conflictos que promueve, que crea, que genera, es que van y vienen. ¿Aló? Y no es fácil detectarlo. La sutileza del reino de las tinieblas es tratar de iniciar problemas para el ser humano, para el creyente, sin que él lo detecte. Y la forma para no ser detectable es que no son permanentes en esa etapa, sino que el problema va y viene. Vino en una semana, dejó de ser y se repite a la siguiente semana, dentro de un mes, dentro de un año, qué sé yo, dentro de unos cuantos años, pero el problema es el mismo, pero va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Y lo que está tratando de hacer es establecer ciclos en la persona. Dios me hablaba a mi corazón y me decía: dentro de mi pueblo, la iglesia esparcida en todo el mundo, hay mucha gente que está sufriendo esto. Como que el enemigo por tiempos lo deja, pero después regresa. Pero el problema es de que lo que está realizando una atmósfera
es trabajando espacios de tiempo, operando dentro de esos espacios para condicionar a la persona para el siguiente nivel. Por eso una atmósfera es considerado un ambiente, un espacio de operación, una condición apropiada para la manifestación del reino de las tinieblas. De tal manera que las atmósferas, oiga esto, hermano, crean los ciclos de males en las personas. Problemas cíclicos son creados a través de las atmósferas. Y es una manera sutil que la gente no tan fácil lo detecta. ¿Por qué? Porque resulta de que desconoce la fórmula de la razón de las repeticiones de los problemas. Un ciclo es repetir el problema de tiempo en tiempo. Pero ¿por qué la gente no lo detecta? Porque los ciclos son la tendencia de no poner atención la primera vez a las cosas malas o negativas que pasan en una persona. ¿Aló? Los ciclos son la tendencia de no poner atención la primera vez a las cosas negativas. Eso quiere decir que cuando las cosas negativas se comienzan a dar, empiezan pequeños y la gente no le pone atención a los problemas cuando son pequeños. De tal manera que el ciclo, cada vez que se repite, cada vez que hace una repetición, lo hace en mayor grado. Es decir, aquel primer problema que no se le respondió por no discernir que así trabajan las atmósferas, cuando se volverá a repetir, ya no va a ser en la misma intensidad, sino que viene en otro grado, en otro poder. Y la meta es hacerlo cada vez más grande. Por eso, lo que quiero decir es que las cosas con las que no batallamos desde un principio en orden de vencerlas, se vuelven cíclicas y más grandes cada vez. ¿Qué es lo que quiere decir? Que un problema hay que responderle cuando está pequeño. Porque si se repite, ya viene crecido. Ya no viene en el mismo nivel. Cada ciclo. Hermano, esto es importante para entender la necesidad de ese poder primario de Dios. Cada vez que tú experimentas el mismo problema, la última vez que lo experimentas es en mayor grado que el anterior o que los anteriores. Por eso nos causa más daño, por eso nos debilita más. Por eso muchas veces la persona que lo sufre, su esperanza se va secando, su fe va menguando, se siente sin fuerzas porque cada vez el ciclo viene en mayor intensidad. Pero eso se puede parar, hermano, hasta que algo exponente aparece y cambia la dirección, cambia el ciclo, cambia el patrón repetitivo, cambia, hermano amado, los tiempos de esos ataques. Y eso es el bendito poder del arcángel de Dios que llega para disipar las tinieblas y dar un principio. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo: no dejemos que crezca nuestro problema. Cuando está pequeño, atácalo. La Biblia dice que las pequeñas zorras
encienden las grandes viñas. Por eso el Señor ordenaba a su pueblo cuando atacaban a un pueblo pagano, enemigo de Dios. Dios mismo le decía: destruyan hombres, mujeres, viejos, pero también destruyan a sus crías, a su simiente, porque esos pequeños serían los grandes enemigos de Israel en el futuro. Entonces, la fórmula de las repeticiones es que cada vez que se repite un ciclo, viene en mayor intensidad. Ahora mire esto. Hablemos un poco de lo que son las atmósferas. Las atmósferas de tiniebla son las que establecen una condición para el siguiente nivel. Y una atmósfera se establece la primera vez porque a alguien le responde a la influencia que ellos mandan. En este caso, el enemigo provoca. El enemigo intenta con diferentes formas, provocaciones, tentaciones, necesidades, desesperanza, angustia. Pero lo que está tratando es que alguien le responda para poder establecer lo primero de una atmósfera. La atmósfera de tiniebla se mantiene con ciclos por periodos de tiempo para dar lugar a la siguiente faceta, que es el clima de tiniebla. Y el clima ya es permanente. Dependiendo del clima establecido, eso significa que el problema, según la mentalidad del reino de las tinieblas, es que lleva sello de que va a permanecer hasta el final de los días de la persona. Eso es la mentalidad del reino de las tinieblas. Pero por eso es que Dios ataca ese principio de ellos a través del poder archi. La mentalidad del reino de las tinieblas es: la atmósfera, después de un tiempo prolongado, le asegura que entre el otro nivel, el clima de tinieblas. Y eso significa que aquello tiene sello de permanecer. Un clima es el que permite la clase de frutos que se dan en una región, que según la región del clima es tal el fruto. Estoy hablando de manera literal. Hay lugares, por ser cálidos, produce fruta de esa época, que no se puede cultivar en otros lugares porque el clima no le permite. En el reino de las tinieblas, al establecer un clima, ellos están asegurándose el tipo de frutos que va a dar la persona de ese reino. Por eso dice la Biblia: el árbol por su fruto. ¿Me doy a entender? Se conoce. Entonces, la atmósfera no es cualquier cosa y requiere de un gran poder de Dios, del verdadero poder de Dios. Ahora mire, le voy a dar bases bíblicas de los efectos de los ciclos. Por ejemplo, el ciclo que afecta a una persona, si esa persona no lucha para romperlo, va a afectar a la familia. El ciclo que afecta a su familia, a los que están bajo ese mismo techo, puede llegar a afectar generacionalmente, es decir, a todo el linaje. Y el ciclo que afecta generacionalmente puede afectar a una nación con una generación específica. Entonces mire lo que intenta el reino de las tinieblas: afectar a una persona, para afectar a la familia, para afectar su línea sanguínea y para afectar con una generación específica a la nación. Violencia, vandalismo,
muertes, drogas, prostitución, enfermedades, etcétera, delincuencia, etcétera. La nación fue afectada por una generación específica que en su genética viene el efecto de ciclos que comenzaron con un individuo. En la Biblia nosotros encontramos el problema del principio. Caín mató a su hermano Abel. Vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ese problema se extendió. Génesis 4:23 dice: Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, 1, y a un muchacho por haberme pegado, 2. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Aquel problema se extendió y se multiplicó. Y si seguimos leyendo, ese problema llegó hasta Génesis capítulo 6, donde la Biblia dice: y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué hizo Dios? Manifestar un poder para otro principio. Entonces, yo no le estoy explicando esto para que alguien se sienta acusado, sino para decirle que este es un buen tiempo que Dios nos está concediendo para poder romper con cualquier cosa de tinieblas que nos haya afectado. Entonces, Arcai es el poder del principio que viene contra todo lo que está desordenado. Repito, tou, caos, sin forma, confusión, pero sobre todas las cosas lo que más me llama, caos generacional. Los caos generacionales son los conflictos cíclicos y personales que se volvieron, valga la redundancia, generacionales. Arcai es el poder para romper los caos generacionales, para romper lo que ha afectado a nuestra familia. Déjeme entonces darle qué significa caos generacional. El caos generacional es el pecado familiar que lidera los estragos familiares. Cuando decimos estragos, estamos dando a entender que existe algo en desorden, en confusión, preocupante, problemático, desalineado, dificultoso, embarazoso, sucio. Esto es un caos generacional. Pero sigue también explicándolo que un caos generacional tiene que ver con desorden, que significa carente de un orden normal, que un desorden es lo anormal de las funciones o es lo no saludable. Significa que estragos está fuertemente relacionado al concepto de lo disfuncional, y que el pecado familiar lidera a la disfunción familiar. Pero usted y yo no me dejará mentir que Dios levantó hombres para ponerlos en niveles de liderazgo que venían de familias disfuncionales. Oh, usted no me escuchó lo que dije. Es decir, Dios se glorificó en aquellos caos familiares que estaban sentenciados para que sus descendencias no alcanzaran mejores niveles de vida. Y Dios apareció para romper, hermano, con esas limitaciones, dándoles la libertad que necesitaban y llevarlos a ellos a conocer el poder
que principia las cosas y hacerlos portadores también de esa esperanza para otras personas. Una de las cosas maravillosas es que tu vida va a cambiar, tu visión va a cambiar. Tú te convertirás en esa persona que llevará dentro de su vida, en sus entrañas, en su mente, en su corazón, la manifestación de ese poder que llega para dar un inicio a las cosas. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces, Arche, repito, describe la omnipotencia de Dios. Es el poder que da los inicios. Es el poder para crear el comienzo de las nuevas cosas. Y es el poder que ordena todo de nuevo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice en esta hora. La Biblia dice que la oración de aquel hombre llamado David, que venía de una familia disfuncional, era: ordena mis pasos con tu palabra, Señor, y ninguna maldad se enseñoree de mí. Esta otra versión dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué está diciendo, hermano? Que la palabra de Dios está hoy revelándonos que Dios nos concede la oportunidad para ordenar nuestra vida, para que aquel caos que las atmósferas de tiniebla crearon en nosotros puedan ser, hermano, neutralizadas, anuladas con el poder que nos concede el principio para las nuevas cosas, entendiendo con sabiduría, viviendo con madurez, viviendo con entendimiento a partir de esta nueva oportunidad. Esto es maravilloso, porque sin lugar a duda, hermano, todos nosotros necesitamos una oportunidad. Si un clima se establece, es porque las atmósferas progresaron. El clima permanecerá produciendo resultados y frutos permanentemente, pero luego el clima le cede al siguiente nivel, que viene a ser una fortaleza. Y una fortaleza ya es mentalmente, ya es una manera de pensar, ya es una manera de aceptar aquello. Viene la negatividad a la vida de una persona, ya es un pensamiento que el enemigo logró establecer en aquella persona. Y lo siguiente es la cultura, costumbres, que la persona consciente o inconscientemente, valga la redundancia, está acostumbrado a realizar y hacer en esa vida. Para salir de eso, Dios quiere atacar las tinieblas que las atmósferas han creado. Y voy a decir algo, y en esta tarde, en esta noche, aunque tú quieras guardar en secreto tus batallas, aquellas cosas que el enemigo te empuja a hacer, Dios las va a romper de todas maneras. Porque el poder arcaico aparece donde hay tinieblas. Dios va a hacer algo. Dios va a romper eso. Porque escrito está: y la tierra será llena de tinieblas, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entre más tinieblas te han perseguido, mayor candidato es usted o yo de la experiencia de ese primer poder
que viene a romper con toda atmósfera, con todo ciclo de problemas, ciclos de enfermedades, ciclos de calamidades, ciclos de fallas, ciclos de males, ciclos de problemas. Lo mismo del año pasado, lo mismo de hace 5 años, lo mismo que le pasó a tu familia, lo mismo que le pasó a tus progenitores. En el nombre poderoso de Jesús, ya se dio el decreto de la misericordia de Dios, y Dios le ha placido romper de una vez para siempre con esos ciclos y extenderte el centro de misericordia, que es la intervención de Dios a favor de tu vida. Ese poder es el que se manifiesta porque existen las apelaciones a favor de tu vida. Sentencias, decretos, condenas y acusaciones que te han señalado, te han etiquetado, que te han negado la oportunidad. En el reino de Dios existen las apelaciones. Y una apelación en términos espirituales se concede cuando tú decides refugiarte bajo el abrigo del Altísimo. Ahí la sentencia de uno de autoridad en contra de tu vida la puede revocar uno que está en mayor y más alta posición, y declarar nulo en contra de aquello que venía en contra de tu vida, y darte la oportunidad para que puedas avanzar en la vida y te vuelvas portador de esa misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos necesitan ese poder? Yo no sé cuánto tiempo me queda. No sé dónde está mi hermano Javier, hermano Mario. Sigo. Vamos al siguiente. El siguiente poder es el poder exousia. Y este poder significa la autoridad soberana y decisiva del Altísimo. Oiga lo que dije. Aquel era el poder divino que crea los principios. Y esta es la autoridad soberana y decisiva del Altísimo. Voy a citarle un pasaje. Marcos capítulo 2, verso 10. En algunas versiones dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Otra versión dice: pero para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate y lleva tu camilla y vete a tu casa. Y fue levantado al instante, y llevando la camilla salió delante de todos, que se asombraban, y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahora, déjeme definirlo. Esto es poderoso. Exousia es el principal también y más poderoso poder entre los seres creados, poder superior sobre el hombre y sobre los potentados o potestades espirituales. Es el poder del gobierno de Dios. Es el poder de aquel cuya voluntad y autoridad debe ser sometido sobre los demás y debe de ser obedecido. Oigan lo que estoy diciendo. Este poder de exousia significa poder de elección, poder de derecho y privilegio, poder de la autoridad,
poder de la influencia, y como base también significa sencillamente poder. Entonces, exousia, que usted conoce como una autoridad, significa un poder. Ahora, ¿para qué sirve eso? Exousia es la influencia decisiva para hacer cumplir y revelar la autoridad de Dios. Aquel que conoció el poder Arcai, que destruyó sus atmósferas espirituales, Dios lo bendice con revelarle y hacer cumplir la exousia a favor de su vida. Este poder, mire lo que significa. Exousia es la capacidad de decidir y realizar cualquier acción sin obstáculos. Exousia significa que Dios no está limitado ni por legislación de nadie, sino que Él decide todo a favor de tu vida por su soberanía. Bendito Dios. La palabra exousia como poder de Dios lleva la intención de declarar, oiga esto, que Dios no necesita la opinión de nadie para ejecutar ese poder a favor de aquel al cual Él quiere ayudar. Bendito sea Dios. Dios no le pide permiso a nadie para obrar en tu vida, para liberarte, para romper tus cadenas, para romper maldiciones, para echar fuera todo espíritu inmundo. Dios no me pide permiso a mí, ni a ti, ni a nadie para manifestar el poder de exousia, porque es el poder de su gobierno y de su soberanía. Exousia es que Él tiene el vehículo para manifestar el poder a favor de su vida. Exousia es que Él puede llevar ese poder y ponerlo donde Él quiere. Dios mío. Ahora mire dónde se manifiesta. Rompe tinieblas, cambia las atmósferas antes que venga el clima. Exousia es un poder que ahora opera en los hijos. Exousia es el poder para llegar a ser hijos de Dios. Exousia es que somos hijos de Dios por medio del poder de la exousia. El Evangelio de Juan dice: mas a todos los que recibieron les dio poder, les dio exousia de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, quienes fueron engendrados no de sangre, ni voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oiga esto, hermano. Ese poder se manifiesta para que vivas como hijo de Dios, para que pienses como hijo de Dios, para que hables como hijo de Dios, para que te reconozcan que eres hijo de Dios, para que tengas lo que el hijo de Dios tiene, para que puedas clamar a Dios como hijo de Dios. Hermano, oiga esto. Entonces, exousia es el poder que se manifiesta para decirte: yo soy tu padre y tú eres mi hijo, y nadie me va a parar. Estoy pensando en voz alta de que vayas siendo formado cada día como hijo de Dios. Pero este poder viene para erradicar el espíritu que intenta que muchos creyentes no entiendan la paternidad de Dios, de tal manera que exousia
Es un poder que entre las multitudes empieza a moverse y empieza a discernir quiénes están sufriendo con un espíritu de orfandad. Exousia, rastrea, exousia, huele, discierne al espíritu de orfandad. Y cuando lo ubica, le manifiesta el poder que desde adentro hace eco dentro de las habitaciones del alma. El eco de la voz de Dios que le dice: eres engendrado mediante la exousia de Dios. Eres mi hijo y yo soy tu padre. Y comienza a desarraigar, comienza a neutralizar todo el poder del espíritu de orfandad. El problema es que mucha gente no sabe cómo opera el espíritu de orfandad. Y el problema es que la meta del espíritu de orfandad es plasmar la naturaleza de él, es decir, del espíritu en la persona. Oiga lo que estoy diciendo. La meta de un espíritu de orfandad es, hermano, plasmar la imagen invisible de él mismo o de sí mismo, para que la persona tenga la imagen de orfandad, la identidad de orfandad, que la persona tenga el carácter de un huérfano y que viva todos los días como víctima de la orfandad. El espíritu de orfandad, cuando ataca a una persona, lo que está haciendo es que se convierta la persona en la imagen de ese espíritu. En otras palabras, que piense, que hable, que viva, que sea como él. ¿Me doy a entender? Entonces, hay males que acompañan a la persona. Y uno de los males es el temor, la inseguridad, la soledad, el escapismo y la ansiedad. Hay gente que muchas veces dice: yo me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Ese es espíritu de orfandad. Hay gente que cree que no lo aman. Ese es espíritu de orfandad. Hay gente que solo al ver dos personas por un lado platicando y lo voltearon a ver y siguieron platicando, dice: de mí están hablando. Ese es espíritu de orfandad. Ese es espíritu de orfandad. Entonces, el espíritu de orfandad lo que busca es que la persona se sienta abandonado por su padre o por su madre. Entonces exousia el poder para llegar a ser hijos. Es el poder que destruye al espíritu de orfandad. Exousia introduce el poder del Abba Padre en tu vida. El poder del Abba Padre, y destruye todo lo que la orfandad ha hecho. El temor, la inseguridad, la ansiedad, la tristeza es destruida por el poder exousia. La palabra huérfanos aparece en la Biblia tanto en el hebreo como el griego y significa afligidos, solos, significa solitario, de tal manera que técnicamente significa que es una persona sin enseñanza ni guía y que no tiene un guardián. Eso es lo que el espíritu de huérfano quiere hacer. Pero por eso se manifiesta el poder de la exousia.
Déjeme ir cerrando y vamos a continuar con este tema el próximo domingo. La gente, mucha gente que es creyente en Dios, muchas veces le cuesta entender la relación ahora con Él desde el punto de vista de hijo a padre. La Biblia nos deja ver que a Israel le costó entender esto, hermanos. La Biblia dice que Dios mismo anunció a Moisés para que le dijera a Israel, para que le dijera al faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo y a tu primogénito. Mire que Dios le dijo a Moisés: dile al faraón de que Israel es mi hijo. Y usted no me dejará mentir que las oraciones que hacían los antiguos hombres del antiguo pacto nunca se refirieron a Dios como su Padre. Siempre era el Adonai, era Jehová y nombre compuesto, Jehová Shalom, Jehová Sikenu, Jehová Nisi. Les costaba entender la relación de que ese Dios les había dicho: yo soy su Padre. Ahora, Jesús vino a enfatizar con eso, y Él antes de partir les enfatizaba: yo no los dejaré huérfanos. Dice: yo no voy a dejarlos solos. Mire todo lo que quiere decir según las versiones. Yo no voy a abandonarlos. Porque un huérfano se siente abandonado en medio de los problemas, se siente solo, que nadie lo comprende y no conoce la manifestación de la exousia. Dios no solamente quiere romper nuestras tinieblas, sino quiere que seamos portadores del poder como hijos de Dios. Tengo 1 hora 24 minutos. Voy a dejarlo hasta acá. Lo dejo con la introducción nada más. Yo le voy a enseñar el domingo todos los estragos del creyente que vive como huérfano y por qué ese poder lo tenemos que conocer también. Pero yo quiero invitarlo en el nombre de Jesús, en esta primera noche de introducción y para que entremos en confianza, que usted comience a hacerse un autoexamen de su vida y que este día es el mejor tiempo para usted para pedirle a Dios que se rompa ya con esos problemas cíclicos que no te han dejado avanzar en tu vida. Dios va a romper climas, va a romper fortalezas y costumbres que las tinieblas han establecido en nuestra vida. Va a deshacer aquellas cosas que las has considerado ya hasta normales que te pasen. Mucha gente ya se acostumbró al dolor, al fracaso. Mucha gente cree que nació para eso, solo para ser derrotado. No, hermano, que ese era el destino, que se destruyera
la familia, el hogar, el matrimonio. No, para eso es la misericordia de Dios, para decirte que hay una nueva oportunidad para ti. Todo aquello que en tu línea sanguínea ha venido afectando, Dios lo quiere desarraigar, porque si Arcai es el poder que crea los principios, Dios te va a permitir que comiences a escribir una nueva historia familiar. De ti un día se hablará: padre de qué multitudes eras, o serás. Si tú lo crees, hermano, con ese poder Dios puede transformar radicalmente la historia familiar. Aunque por años solo has visto oscuridad, vive Jehová delante de quien estoy, que sé lo que estoy explicando. Las tinieblas se disipan. Las tinieblas no soportan ese poder. Y caramamama y kirarabaso, en el nombre de Jesús, todos aquellos ataques que has sentido y que cada día han arreciado en contra de tu vida, que te ha llevado a momentos de soledad porque piensas que nadie le importa lo que ha pasado en tu vida. A Dios sí le interesa porque eres su hijo. Y este era el momento que tú estabas esperando. Este es tu momento, el momento de conocer ese primer poder del Altísimo en el nombre de Jesús. Esas tinieblas se van a disipar, se esfumarán. No comprenden ese poder, no lo soportan, no podrán sofocarlo, no pueden resistirlo en el nombre de Jesús. Toda maldición, toda situación negativa, toda confrontación que las tinieblas te ha hecho, de tu hogar saldrán. Abandonarán ese territorio porque entenderán que no les pertenece más, porque tú serás ese portador. Donde te muevas te acompañará el poder que disipa las tinieblas, porque la promesa de Él es: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, te dice el Señor. La confianza en Dios se restaurará. Crecerás en la fe. Te levantarás como poderoso. Animarás a otros en el nombre de Jesús. Vamos, créelo. Empieza a decirle: Señor, dame de ese poder hoy. Así es. Clama, disipa mis tinieblas. Esos ataques que han venido en contra de mi vida, que me han dejado sin fuerza. Aquellos problemas por los cuales tú has dicho: ya no aguanto más. Aún algunos de ustedes han dicho: ya Dios no me oye. Hoy está el Señor a tu favor. Cualquiera que sea tus tinieblas, ahora en el nombre de Jesús se comienzan a debilitar. Todo espíritu de tinieblas lo sujeto a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Espíritus de destrucción, espíritu de destrucción,
espíritus de destrucción están sentenciados con el poder Arcai. Espíritu de destrucción, fuera, fuera de tu vida. Desarraigamos todo espíritu de destrucción. Fuera, fuera. No importa dónde se han metido, en tu organismo, en tus células, en tu ADN. Fuera, desde ahí les desarraigamos. Todo fracaso, todo fracaso, todo fracaso, lo sentenciamos en el nombre de Jesús. Fuera, espíritu de fracaso. Y caramba, en el nombre de Jesús. Vete, vete, fracaso. Vamos, échalo fuera de aquella área que te ha atacado. El fracaso en aquella área, desarráigalo. La luz de Dios despunta hoy. La gloria de Dios está en esta casa. Es el Dios magnífico. Es el Dios omnipotente. Es el Dios todopoderoso. Es el Altísimo. Recibe. Toda maldición la rompemos. Se destruye toda maldición. Aquellos decretos en contra de tu vida sean anulados, sean desarraigados. ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Pelea tu batalla. Comienza a renunciar, hermano. Renuncia. Renuncia a los ataques. Renuncia a esos ataques. Renuncia. Oh, mamá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y catarra baba. Y catarra mamá. ¡Fuera! Toda tiniebla sea desarraigada. Llegó tu día. Vamos, eres libre. Libre. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Y carababa. Recibe. Recibe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo plan satánico lo anulamos. Todo ataque diabólico lo anulamos. Toda tiniebla se disipa. Se disipa. Se disipa. Y carababa. En el nombre de Jesús se disipa. Toda batalla la anulamos en el nombre de Jesús. Y catarrababa. Libre, varón. En el nombre de Jesús, ahí está el Señor. Cree. Cree con todo tu corazón. Cree con todo tu corazón. Para Él no hay imposible. Créelo. Créelo, créelo. En el nombre de Jesús oramos por ti. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba. Recibe. Y carramama. Recibe. Recibe. Toda tiniebla. Libre. Se disipa. Se rompen maldiciones. Se rompen los ataques. Ha llegado tu día.
de muerte, de enfermedad, de limitaciones en tu vida. Dios está contigo. El Altísimo está a tu favor. En el nombre de Jesús, recíbelo, recíbelo. No importa cuántos males se han multiplicado, ese poder de Dios destruye uno por uno, de una vez, de una vez. Renuncia a ese problema, dile: Señor, yo vengo renunciando a ese tipo de tiniebla y creo en tu poder, el poder divino que crea todos los principios. Declaro que este día tengo una nueva etapa. Le hablaré al problema, le declararé con fe que el poder del principio del Altísimo lo ha sentenciado para que no ejerza ninguna autoridad más sobre mí. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, renuncio a esos ciclos. Renuncio a todo clima de tinieblas. En el nombre de Jesús. Ahora creo a su palabra que mis enemigos están siendo puestos debajo de la planta de mis pies, porque tengo la autoridad de hijo de Dios. Ahora destrúyelos. Créelo con todo tu corazón y recibe, 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 recibe un buen tiempo, un mejor tiempo, etapa nueva. Venga el orden de Dios. Que venga el orden de Dios. Que venga el orden de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oye lo que te voy a decir. Dios manifestó en esta tarde de que este día su iglesia sería como una mujer embarazada que daría a luz una nueva etapa en su vida. Una nueva etapa. Hoy estás naciendo de nuevo. Y esto no es teológicamente hablando, sino que estoy hablando para el que tiene oído que oiga. Una nueva etapa para tu vida. Porque el vientre de Dios, de los 7 vientres que aparecen en la Biblia, uno es el vientre Rajén. Quiere decir vientre, Rajén, pero quiere decir misericordia. El vientre de Dios, dice la Biblia, porque de la matriz de Dios hoy ha nacido un ejército de santos. Una nueva etapa. Es el poder del principio. Es el poder del Altísimo que hace cosas en nuestra vida que nunca antes has visto. El poder Arcai
es el poder que te va a permitir ver lo que has deseado y que nunca habías visto. Y eso es la misericordia de Dios. Vive Jehová, delante de quien estoy, que lo digo con temor. Y así te dice el Señor: esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Todo le es posible al que cree, todo le es posible al que cree. Tus ojos verán cómo la fuerza de las huestes infernales comenzarán a retroceder y abandonar aquello que habían considerado campamentos de ellos, porque la luz de Dios llega y disipa todas las tinieblas. Te dice Jehová a su nombre. Padre, establecemos esta palabra apostólica y profética en cada corazón, y por mandato tuyo, por boca tuya he dicho esta palabra, y declaro que tu poder, que crea los nuevos principios, han comenzado para todo aquel que con toda humildad la ha recibido esta palabra. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declara tu victoria, declara tu victoria, declara tu victoria. A su nombre, a su nombre, en el nombre de Jesús. Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ebenecer Televisión presentó Amigos del Ministerio.